Bienvenidos a este seminario de enfermedades asociadas a placa. En la clase de hoy hablaremos sobre el riesgo cariogénico y nos introduciremos a los objetivos del programa de atención clínica. En cualquier enfermedad podemos observar que no todas las personas presentan el mismo nivel, susceptibilidad o características de esa enfermedad. Es posible observar individuos o grupos de individuos que manifiestan una enfermedad, en este caso caries dental, con menor o mayor frecuencia. Recordemos que la caries dental se establece en la cavidad bucal antes de producir manifestaciones clínicas. Por lo tanto, es importante predecir la enfermedad antes que desarrolle lesiones visibles, así como también es importante discriminar entre individuos que tienen mayor o menor probabilidad de desarrollar la enfermedad. La probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Predecir, por otra parte, consiste en anticipar algo que ocurrirá en el futuro. Como podemos ver en este esquema de PITS del año 2017, se muestra una balanza. En el lado derecho se observan los factores protectores y en el lado izquierdo se ubicaron los patológicos. Existe un balance entre los factores que intervienen en el proceso de caries. Por un lado, los factores protectores, que favorecen la estabilización o regresión del proceso. Por otro lado, los factores patológicos, que favorecen la progresión, tales como la disminución del flujo salival, consumo de azúcares, mala higiene bucal y baja exposición a fluoruros. Si ese equilibrio se quiebra, la balanza se va a inclinar hacia el lado de la desmineralización, provocando una lesión de caries, que presenta el aspecto clínico que fue tratado en clases anteriores. En ese caso, estamos en presencia de una situación de alto riesgo cariogénico. Al contrario, si en un individuo predominan los factores protectores como disponibilidad de fluoruros, un adecuado flujo salival, dieta saludable y la presencia de selladores de fosas y fisuras, ese balance se verá inclinado hacia la remineralización y estabilización de las lesiones en sus diferentes estadios, desde los más incipientes a los más avanzados. En ese caso, estamos en presencia de una situación de bajo riesgo cariogénico. Según este esquema, en algunas oportunidades, se observa un equilibrio entre factores protectores y los patológicos, y nos encontraremos con individuos con moderado riesgo cariogénico. El riesgo, en sentido epidemiológico, es la probabilidad que uno de los miembros de una población o un grupo de personas de una población definida desarrolle una enfermedad, daño o evento desfavorable en un tiempo determinado. Se basa en la observación que no todas las personas tienen las mismas probabilidades de enfermarse, sino que para algunas esta probabilidad es mayor que para otras. Esta probabilidad dependerá de la exposición de esa persona o grupo de personas a diferentes situaciones. La exposición a un factor de riesgo no se distribuye uniformemente en la población. Por lo tanto, el riesgo se puede expresar como la probabilidad que una consecuencia ocurra luego de una determinada exposición. El enfoque de riesgo es el método de trabajo que se utiliza para el cuidado de la salud de las personas o las comunidades basado en el concepto de riesgo. Esto es importante porque nosotros vamos a confeccionar el plan de tratamiento de los pacientes identificando los factores de riesgo del mismo. Un factor de riesgo es una situación que, si está presente, aumenta la probabilidad que ocurra una enfermedad y, si está ausente, disminuye. Pueden ser de diferentes tipos: biológicos, ambientales, sociales o conductuales. Factor de riesgo podría ser cruzar la calle con el semáforo en verde. Si cruzo la calle con el semáforo en rojo, voy a aumentar la probabilidad de sufrir un accidente. Si cruzo en verde, disminuye esa probabilidad. Para poner un ejemplo odontológico, podemos decir que un factor a evaluar es el cepillado dentario. Si lo hace una vez a la semana, aumenta la probabilidad de tener caries o gingivitis. Si se cepilla después de cada comida, disminuye la probabilidad de tener caries o gingivitis. Debido a que para su confirmación es necesario que transcurra un determinado tiempo entre la exposición a esa situación y el daño observado,
se confirman por estudios epidemiológicos longitudinales. Un estudio longitudinal es un tipo de diseño de investigación que consiste en estudiar y evaluar las mismas personas por un periodo prolongado de tiempo. Visser lo define como la examinación de cambios producidos en el tiempo en una misma muestra. Cuando se habla de un factor de riesgo, se quiere indicar que la persona estuvo expuesta a él antes del inicio de la enfermedad. Un factor de riesgo forma parte de la cadena causal o expone al hospedero a una cadena causal. Sin embargo, ocurrida la enfermedad, la remoción del factor de riesgo no determina su curación. Por ejemplo, si el paciente ya tiene caries, que empieza a lavarse los dientes correctamente, no va a hacer que esas lesiones se curen. La exposición a un factor de riesgo puede ser continua, múltiple o aislada, dentro de un periodo dado. Exposición a un factor de riesgo continuo. Por ejemplo, los trabajadores expuestos a maquinarias que hacen ruidos fuertes tienen mayor probabilidad de tener disminución de la audición en el futuro. Exposición a factores de riesgos múltiples. Por ejemplo, un paciente que padece osteoporosis, si es mujer, mayor de 65 años, con bajo consumo de calcio y con actividad física inadecuada. Exposición a factor de riesgo aislado, que el control de un factor aislado, como el consumo de tabaco, que está implicado en la génesis de muchas enfermedades crónicas, puede a menudo contribuir a reducir el riesgo de padecer las mismas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares o tumores malignos. Los factores de riesgo de pronóstico son aquellos que aumentan el riesgo de progreso de una enfermedad que ya se encuentra presente. Por ejemplo, si un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, continúa fumando, va a aumentar el riesgo de su enfermedad va a agravarse. Los marcadores de riesgo son factores biológicos que indican la presencia de una enfermedad o su progreso, pero que no son necesariamente considerados como agentes causales. Un marcador de riesgo biológico puede ser el análisis de enzimas cardíacas en un paciente que está por sufrir un infarto. Si están presentes, indican presencia de enfermedad, pero no son las causales de que el paciente sufra un infarto. Los factores de riesgo modificables son factores que pueden ser modificados por una intervención y así reducir la probabilidad de una enfermedad. Por ejemplo, una persona con sobrepeso, si modifica sus hábitos de dieta y comienza a realizar ejercicio, reduce sus probabilidades de enfermedad coronaria o diabetes. Existen algunos factores de riesgo que se presentan simultáneamente en un grupo de población determinado. Esto ocurre con los factores de riesgo social u homogéneo. Algunos ejemplos son el nivel de educación según el máximo nivel educativo alcanzado o el nivel de conocimientos específicos. El nivel socioeconómico, según los ingresos y el tipo de actividad laboral. El tipo de cobertura de salud y el acceso a servicios de salud. La infraestructura, según las características de la vivienda y el grado de hacinamiento con el que viven las personas. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes por varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades. Tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad. En el esquema que observamos a la izquierda y que ya fuera visto en la clase de salud, se puede observar las interacciones que ocurren entre los factores biológicos cuando se produce un desequilibrio.
Los microorganismos patógenos, en presencia de una dieta rica en carbohidratos, producen ácidos como producto del metabolismo de los hidratos de carbono. Y como consecuencia de ello, se produce un descenso de pH del biofilm en minutos por debajo de 5. Luego de frecuentes y prolongadas exposiciones a ataques ácidos, el proceso ya no es reversible y gradualmente se produce la pérdida permanente de calcio y fosfato a partir del esmalte, en particular en las regiones más solubles ricas en magnesio y carbonato. Una zona de descalcificación se forma por debajo de la superficie del esmalte, subsuperficie, clínicamente conocida como mancha blanca. Sin embargo, la enfermedad es modulada por la presencia de otros factores, además de los factores etiológicos primarios que mencionamos anteriormente. De tal forma, puede describirse un modelo multifactorial que está graficado de la manera que observamos en esta diapositiva, donde vemos cómo participan también factores genéticos, ambientales, sociales, conductuales y psicológicos.